la cuarta versión y que contamos muy alegremente con presencia de, pues, del temas de salud mental, y eso habla muy bien del interés, la preocupación que tiene también el Departamento de Pediatría por estas nuevas situaciones o digamos una serie de complicaciones e incrementos de motivos de consulta, de hospitalizaciones y complicaciones de cosas que antes no se veían tan frecuentemente. Las personas que entiendo están conectadas en la tarde de hoy son padres de familia, profesores, personas interesadas en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y creo que esta labor, como lo decía la doctora Eileen, es una labor encomiable que la Fundación Santa Fe Bogotá acompaña sus eventos académicos y científicos con eventos dirigidos a la comunidad, con eventos dirigidos a los padres de familia, y es la mejor manera que podemos hacer de hacer prevención. Si nosotros lográramos hacer prevención, no tendríamos tanto trabajo, los niños y los adolescentes no tendrían tantos problemas y todo funcionaría mejor. Nos hace mucha falta eso, y parte de lo que estamos haciendo hoy tiene que ver con que efectivamente estemos llegando con un mensaje a los padres y madres de familia, a los educadores, y que sea un mensaje que ayude a detectar a tiempo este tipo de patologías, ayude a detectar estos problemas y ayude a que los casos que nos son remitidos al sistema de salud sean casos que su remisión sea oportuna en cuanto a que podamos hacer intervenciones de alguna manera que prevengan las secuelas y las complicaciones, y no lamentablemente que sean intervenciones de urgencia cuando la cosa ya está muy complicada. La pandemia tal vez ha sido la crisis sanitaria más importante de los últimos 100 años, y a diferencia de otras crisis sanitarias que las hay en los desastres naturales, en las hambrunas, en las sequías, en las guerras, por supuesto, todo eso genera unas situaciones sanitarias muy complejas, muy difíciles, pero la pandemia tal vez ha sido la situación sanitaria más complicada que ha podido vivir el género humano en la época reciente. Y a diferencia de otras pandemias, porque esta, bien sabido es que no fue la primera pandemia ni será la última, por supuesto, esta pandemia se acompañó de una situación que nunca antes se había vivido en las pandemias anteriores o incluso en otra serie de desastres y de cosas que pueden pasar con una gran cantidad de personas. Y es que la pandemia llegó en un momento en donde la mayoría, por no decir toda la población del mundo, está conectada, está informada. Es la era de la información, en donde la última pandemia de la gripa española de 1917 a 1920, llegó la noticia de que hubo una pandemia a otros continentes 6 o 7 años después. Aquí el primer caso que había en Europa se supo a los 30 segundos en todas partes del mundo. El número de muertos, el número de personas hospitalizadas, el número de intubados se llevaba todos los días. La gran mayoría de las personas lo llevaban en su celular y sabía, la gente discutía como cualquier epidemiólogo cuál es la rata de crecimiento en Italia y en España y cuántos médicos se han muerto, y todo el mundo sabía. Y eso creó una pandemia adicional que se llama la infoemia. La infoemia fue una pandemia de información. Y una pandemia de información es una cosa relativamente buena cuando la información es genuina y cuando la información es exacta, pero recuerden que no teníamos ni idea qué era lo que pasaba, no sabíamos qué era el virus, no sabíamos cómo se comportaba, lo único que sabíamos era que había un montón de gente muriéndose y que nos teníamos que encerrar. Nadie sabía nada. Pensaban que se transmitía por el aire, luego dijeron que no, luego dijeron que sí servía la cloroquina, que había que tomar hidróxido de cloro, se agotó el papel higiénico. O sea, una infoemia, cuando nadie sabe qué informar, es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque se juntan dos cosas. Y los padres de familia lo saben mucho mejor que yo, porque tuvieron a sus hijos y ellos mismos ahí todos los días, frente al televisor, frente a las redes sociales, mirando en la cuenta regresiva de cuándo iba a llegar a nuestra casa a tocar la puerta al COVID y qué iba a pasar. Cuando hay una información que dar, y esa información es una información certera y genuina y, digamos, verídica, la infoemia hace bien. Pero cuando la información no es certera, ¿qué es lo que pasa? La necesidad de información genera en el ser humano una avidez de certezas. Y como no hay certezas, creemos todo como certeza.
Entonces todos pensamos que nos íbamos a morir o que no nos íbamos a morir, entonces que había que tomar clorox o que no había que tomar clorox o que se había que tomar antibióticos, que no, todo ese, y todos los días salía una teoría nueva y la teoría nueva era certera porque como no sabíamos nada, eso nos calmaba transitoriamente la necesidad de saber. Y por ahí comenzaron a pasar muchas cosas. Muchas de esas cosas pasaron, los picos graves, lo que sabemos que pasó, pero el tema de las consecuencias psicológicas, especialmente en el tema de conducta alimentaria, es algo supremamente grave que estamos viviendo los rezagos de eso. Y yo no diría que sean los rezagos como en cuanto a los rezagos del COVID, no es que estemos viendo el post-COVID, estamos viendo el pico de la pandemia de trastornos de conducta alimentaria secundaria a la situación del COVID-19 de 2020 y 2021. En este momento tenemos un pico en muchas partes del mundo de trastornos de conducta alimentaria sin precedentes que está afectando muchísimo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y digo niños, niñas y adolescentes porque además una característica de ese pico es que se está cambiando la presentación de la enfermedad con más género masculino y vamos a hablar de esto rápidamente. Voy a pasar esto rápidamente, las personas que estuvieron ayer y que están hoy también van a ver la misma conferencia, aunque la información que estoy dando es una información más para padres de familia, los slides son los mismos. Simplemente esto es para contar que los trastornos mentales son de cualquier enfermedad o afección, son los que más daño hacen en cuanto a años de vida perdidos. Años de vida perdidos quiere decir cuánto del tiempo que yo tengo para vivir sanamente pierdo porque me enfermo y eso está calculado para la enfermedad cardiovascular, para la enfermedad, para el cáncer, para las enfermedades inflamatorias, para las enfermedades crónicas. Las enfermedades mentales son las que más tiempo de años perdida en el mundo tienen. La depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de desarrollo, los trastornos neuropsiquiátricos en general son los que más años de vida pierden una persona y una comunidad y un país. Pero cuando eso empieza en la temprana infancia, o cuando empieza en la infancia, pues eso se multiplica porque el daño va a ser mucho mayor. Y aquí tenemos que detenernos y rápidamente voy a explicar una teoría que tiene que ver con el movimiento, lo saben muy bien los gastroenterólogos pediatras, lo ven todos los días, lo recomiendan además todos los días, es la relación que hay en el ser humano con el movimiento y la ingesta de alimentos o la nutrición, la búsqueda de equilibrio de energía y para eso tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y ese viaje en el tiempo quiero que ustedes se imaginen que estamos muchos miles de años atrás, posiblemente millones de años atrás, y no somos seres humanos, pero somos mamíferos, y somos mamíferos superiores. Digamos que estamos cercanos, saliendo de la evolución entre el Homo sapiens, antes del Homo sapiens, los primates y los mamíferos de sangre caliente. Nosotros somos mamíferos de sangre caliente. En la escala evolutiva, los mamíferos tenemos una característica a diferencia de otras especies, y es que nosotros tenemos que movernos para obtener la energía que necesitamos. La evolución nos hizo movernos. Nosotros no nos podemos quedar esperando pegados, no sé, a otra especie, como hacen algunos animales que se pegan a otra especie y dicen, no, nosotros tenemos que buscar la comida, nosotros salir a buscar la comida. Los mamíferos generalmente tienden a comenzar a moverse. Hay una cosa que se llama la independencia motriz que se adquiere cuando un niño alcanza a tener bipedestación, es decir, que se para y comienza a caminar. Y los mamíferos estamos enseñados de cuando uno comienza a tener la independencia motriz, generalmente ya la lactancia ha pasado. O sea, ahí ya le dicen, mijito, ya se acabó aquí el alimento, no, directo. Le toca moverse para alimentarse. Y yo le voy a enseñar. Entonces sale la osita con sus ositos a recoger frutos, sale la lobita con los lobitos, y salía el hombre primitivo a recolectar. Primero fuimos recolectores nómadas, a buscar la comida recolectando, pero tocaba moverse. Y luego fuimos cazadores, y cuando fuimos cazadores ahí sí que tocaba moverse más. Pero además otros, que no éramos nosotros, también eran cazadores. ¿Y cazadores de quiénes? De nosotros. Entonces tocaba no solamente moverse para comer, sino para que no se lo comieran a uno. Ese equilibrio genera un equilibrio típico de los mamíferos de sangre caliente, que es equilibrar la ingesta con el gasto. Es un círculo virtuoso en donde el gasto de energía me ayuda a ir a buscar la energía. Entonces yo adquiero la energía que necesito porque he gastado energía.
Ese es un equilibrio que tenemos todos los mamíferos superiores y el ser humano es un mamífero de esos mamíferos superiores. Lo que pasa es que ya no nos movemos como antes. Ahora ya llega por servicio a domicilio la comida. Entonces ya no nos movemos y por eso tenemos enfermedades cardiovasculares, por eso nos morimos tempranamente, por eso nos da infarto, por eso un montón de cosas, porque ese equilibrio se perdió, pero ese equilibrio es un equilibrio que todavía tenemos y que tenemos que buscarlo, por eso es que toca hacer ejercicio, por eso es que toca moverse, eso es muy importante, pero eso se perdió con la evolución y estamos sufriendo las consecuencias de eso. ¿Qué pasó en la pandemia? Este equilibrio entre la búsqueda de energía, el movimiento con gasto de energía para encontrar la energía se adquiere fundamentalmente en la adolescencia. Es la adolescencia en todas las especies de mamíferos superiores, o sea, cuando el lobezno deja de ser lobezno, cuando el osito deja de ser un osito y se convierte en un oso un poquito más grande, comienzan a soltarlo. En la horda comienzan a soltarlo y él se vuelve el recolector y él comienza a soltarse, a soltarse. Por eso los adolescentes quieren su independencia y por eso los adolescentes quieren ser futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, bolicheros, por 3 semanas y luego se guardan en su casa porque ya quieren ser youtuber. Y a los 3 días vuelven otra vez, que entonces ahora quiero ser salsero y rapero y no sé qué, y entonces me muevo y otra vez así es exactamente igual que lo que pasa con los primates jóvenes, que con ese movimiento se están entrenando para gastar energía buscando el alimento y traer el alimento a su familia cuando sean capaces de procrear. Es un entrenamiento y eso pasa en la adolescencia. Pues en la pandemia encerramos los adolescentes, los guardamos en un cuarto, les dijimos que no se podían mover, que no podían salir, que no podían jugar, que no podían bailar, que no podían ir a ver a la novia, que si salían los fregaba la policía, pero eso sí que tenían que portarse bien, que tenían que estudiar, que se tenían que conectar, que no podían ver porno, todas esas cosas le dimos a los adolescentes y la embarramos, porque lo que hicimos es contra natura. Yo no estoy diciendo que las medidas sanitarias que se tomaron, no tocaba tomarlas en ese momento, tal vez si no se hubieran tomado, se hubiera incrementado la mortalidad por COVID, pero era una cosa súper terrible para los adolescentes y las adolescentes, porque lo primero que ellos supieron, lo primero que todo estaban mucho más enterados que nosotros, ¿no? Ellos le decían a uno, papá, ya salió la de Pfizer, y no sé qué, y uno, ¿qué? ¿Cómo así? ¿No? Ellos sabían todo, pero también sabían que no se iban a morir, porque además tenían un índice de mortalidad muy bajo los niños y los adolescentes. Los que se morían más eran los de tercera edad, los abuelos, los neonatos, pero los adolescentes no se morían. Entonces los encerramos, los castigamos, les quitamos toda su libertad, les quitamos toda su intimidad, les quitamos toda su cotidianidad, por algo que no les iba a pasar a ellos, porque no se iban a morir, y ellos sabían que no se iban a morir, entonces era terrible. ¿Cómo le decía uno a un hijo? Oiga, quédese ahí encerrado, pero eso sí, no se meta a internet, no mire televisión, solamente lea, estudie y haga ejercicio por la mañana. Esa era la mejor manera de crear un depresivo, porque naturalmente en esa época ese muchacho estaba hecho para salir, para correr, para hacer deporte, para salir a bailar, para tener novia, para darle besos, para esconderse, para decir mentiras, para tener conflictos, para escaparse, para todo lo que hacen los adolescentes. ¿Y cómo lo hicieron? Con TikTok, con todas esas vainas. Les tocó hacer eso y además lo regañamos. La pandemia generó una quietud obligatoria a un sujeto que necesitaba moverse. Generó incertidumbre, generó tristeza, generó ansiedad, restricción del movimiento, restricción de la interacción, sedentarismo. Generar esas comunicaciones alternativas que les tocó a ellos buscar esas comunicaciones alternativas y comenzaron unas conductas muy mecánicas, porque las conductas mecánicas trataban de reemplazar esa necesidad de movimiento de la adolescencia, que entonces era el juego de video y todo ese tipo de cosas que se volvieron adictos a los juegos de video, al internet, etcétera, etcétera. Pero en su cerebro, filogenéticamente, el cerebro nuestro está preparado para las crisis. Nosotros heredamos de los primates ese cerebro, el centro del cerebro, se llama rinencéfalo, se acuerda filogenéticamente de cuando le tocó esconderse y quedarse quieto porque corría riesgos cuando llegaban las hambrunas, cuando llegaron las heladas, cuando venía una especie superior, ¿sí?, de animales más grandes o más fuertes que nosotros, que eso sí era lo que había, porque entre otras cosas físicamente el animal más débil, adivinen cuál es, nosotros somos el animal más débil en la escala filogenética. No tenemos piel fuerte, no tenemos caparazón, no tenemos cáscara, los críos no están en un huevo protegido, o sea, somos súper débiles, entonces nos tocó aprender a sobrevivir. Y una manera de sobrevivir es cuando haya peligro, enciérrese y quédese quieto
y prepárese para la hambruna, prepárese para la helada, prepárese porque viene es una especie superior, entonces tiene que hacerse invisible. ¿Y cómo me preparo para la hambruna? Cerrando el hipotálamo que no me dé hambre. ¿Y cómo me preparo para la huida? Aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia respiratoria para poder salir corriendo. ¿Y cómo me preparo para que el oso grande no me vea? Volviéndome más pequeño, volviéndome más chiquito y disminuyendo mi masa corporal. Esas tres cosas que les acabo de decir se llaman anorexia. Esos son los síntomas de la anorexia nerviosa. Y por eso se generó en la pandemia un incremento de la anorexia. Pero no vino sola, vino con depresión. Generalmente comenzó con un tema depresivo y luego se convirtió en un tema depresivo complicado con trastornos de conducta alimentaria de todos. Aquí hubo anorexia, hubo vigorexia, que es el trastorno pues, de ser muy fuerte y comer solamente proteínas y aminoácidos y vainas para crear músculo, ortorexia, que entonces era el que solamente come, mejor dicho, alpiste y cosas pues súper dietéticas, todas esas cosas asociadas obviamente a momentos de ingesta mayor, atracones de alimentación, obesidad, sedentarismo, dejaron de dormir. Todo eso comenzó a pasar en la pandemia y generó un incremento a nivel mundial de los trastornos de conducta alimentaria en adolescentes y unos cambios muy frecuentes en la estructura de cómo se ven esos trastornos de conducta alimentaria. Esto que están viendo ahí es una gráfica que muestra la diferencia de la carga de enfermedad antes y después de la pandemia, fue mucho más esa diferencia en gente joven. Sabemos que los trastornos de conducta alimentaria no empezaron por la pandemia, pero los que más se complicaron tenían unos criterios de riesgo. Los criterios de riesgo eran niños o niñas, especialmente niñas, que ya tenían algunos síntomas previos a la pandemia, por ejemplo, la selectividad alimentaria, el mericismo, los vomitadores crónicos, o los que ya tenían o las que ya tenían alguna preocupación por la esbeltez y ese tipo de cosas, la pandemia les disparó su trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué más pasó? Nos pasó aquí, en nuestro hospital, incremento de las hospitalizaciones. Esta es una gráfica del Hospital Mass General en Boston, en donde hay un antes y un después clarísimo. Se incrementaron las visitas a urgencias por trastornos de conducta alimentaria. Las complicaciones de los trastornos de conducta alimentaria, las estancias fueron mucho más complejas, mucho más largas, comenzó en edades más tempranas, lo hemos visto aquí, niñas más y niños y niñas más pequeños, cambio en la presentación sintomática, por ejemplo, en el último año hemos visto muchos más niños con trastornos de conducta alimentaria, o sea, varones, que hace 4 o 5 años que eran contados. Se incrementó el porcentaje de hospitalización y de consulta dentro de todos los trastornos psiquiátricos de trastorno de conducta alimentaria y se incrementaron reportes en muchas partes del mundo, incluido en nuestro país. Este es el resultado de un estudio grande que se llama metaanálisis, donde hay los artículos que se hicieron aquí durante la pandemia, en donde mostraron en general el índice de masa corporal con el que llegaron las niñas fueron más bajos, no había acceso a tratamiento, se impidieron los tratamientos, la gente que estaba en tratamiento no había cómo tratarla porque tocaba online, cuando llegaron a urgencias ya era demasiado tarde. Otra cosa fue que se evitó el diagnóstico, porque la gente estaba mucho más preocupada por otros diagnósticos. Entonces todo el mundo sabía qué eran las comorbilidades del COVID y cuándo era hipertenso y entonces cómo era la prueba positiva o la prueba negativa, pero nadie sabía que si la niña perdía peso era grave. Y cuando ya como que abrieron los ojos de ay Dios mío, ¿qué pasó con esta? Se desnutrió. Tenemos casos de personas, pacientes nuestros aquí que durante la pandemia perdieron talla y esa talla no se recuperó. O sea que durante ese tiempo se desnutrieron y perdieron talla por trastornos de conducta alimentaria. Rápidamente les cuento, nosotros hicimos incluso durante y parte de la pospandemia un estudio que hizo la Universidad de los Andes con la Organización Panamericana de la Salud, un equipo de trabajo del Departamento de Salud Mental y de la Facultad de Medicina, que consistió en hacer unas investigaciones cuantitativas y cualitativas de la situación de salud mental de los niños y los adolescentes en América Latina versus la oferta de servicios y lo que les podíamos dar. O sea, se hizo un estudio en 20 países de cómo estaba la situación de prevalencias de trastornos de salud mental, pero al mismo tiempo que le estaban ofreciendo como tratamiento o como prevención. Este es mi equipo de trabajo, estos son los componentes del estudio, esto va a ser publicado en un libro que sale en Washington de la OPS, si todo sale bien a mediados de este año. Encontramos muchos trastornos, muchos complejos de trastornos, dificultades, pero los trastornos de conducta alimentaria ocupan un lugar importante que es
aparentemente el 5%. Digo aparentemente porque, como ven aquí, son mucho más frecuentes los trastornos afectivos, los de ansiedad, incluso el déficit de atención e incluso las ideaciones suicidas. Pero también encontramos que las prevalencias están enmascaradas. Es decir, el trastorno de conducta alimentaria es un trastorno invisible. ¿Y por qué es un trastorno invisible en las estadísticas? Porque no viene solo, por un lado. Entonces, primero se diagnostica la desnutrición, la depresión, todo, y de último el trastorno de conducta alimentaria. Segundo, porque, curiosamente, aquí en Colombia, por ejemplo, y en otros países de América Latina, los sistemas de aseguramiento de salud creen que la anorexia y la bulimia y el trastorno de conducta alimentaria mixto y el trastorno por atracones de comida es un invento del sujeto. O sea, la gente dice, el sistema de salud cree que una niña anoréxica es porque un día dijo, no, yo me quiero ir a la unidad de cuidado intensivo a pasar 15 días allá bradicárdica, y ya. Entonces no cubren, no les pagan a los hospitales de esa, no nos pagan, hay que decirlo claramente. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que lo que tienes es que comer, eso es del sistema nutritivo, eso es del sistema económico, eso no es del sistema de salud. Están violando un derecho humano de una persona que sufre y que necesita que alguien se ocupe. Entonces, por eso esos diagnósticos a veces no se ponen, porque toca decir que el diagnóstico es desnutrición, que es verdad, no estamos diciendo mentiras, pero es para que tengan derecho a ser tratados. No se detectan los sistemas ambulatorios, es un trastorno oculto, enmascarado, las cifras oficiales dan risa, estas son las cifras oficiales que nosotros encontramos en los ministerios. Llamamos a los ministerios de 20 países, nos citamos con los expertos en enfermedades no transmisibles y nos decían, por ejemplo, que en general en las Américas era del 0,3%, que en Colombia era del 0,23%. Pero luego nosotros hicimos una revisión cualitativa con padres de familia, con prestadores de servicios de salud, hicimos grupos focales en donde reunimos en un mismo grupo padres de familia, pacientes, instituciones educativas, instituciones de salud y autoridades sanitarias. Y los pusimos a hablar. Y encontramos que esas cifras que mostraban los ministerios y que esas bellezas que decían, no, es que aquí tenemos el programa de nutrición adecuada en la primera infancia, aquí vemos no sé qué y tal cosa, aquí vemos una detección y entonces detectamos las anorexias. Recuerdo uno de los países donde había un alto funcionario del ministerio que comenzó a hablar de un programa que era capaz de detectar en las principales ciudades de ese país la anorexia temprana, y cuando le dimos la palabra a la representante de la asociación de pacientes, la señora contó delante de esta persona que su hija se había muerto de anorexia porque no la habían detectado. Así se hace la investigación real, no solamente las estadísticas, es mucho más lo que hay. Y lo que encontramos además es que no los atienden, que hay falta de servicios, que hay falta de atención, hay mucha violencia con los pacientes que sufren estas situaciones, los estigmatizan, hay falta de recursos, no hay muchos profesionales, no hay disponibilidad, como pasa aquí, no hay consultas, porque la gente cree que eso es darle comida, entonces no los remiten a consulta, y cuando llegan aquí ya nos llegan muy mal. Entonces todos sabemos que eso es verdad, que se disparó la consulta, la frecuencia, la prevalencia, tenemos cifras sociales, pero no se compadecen las cifras sociales. ¿Y qué pasa si no atendemos a un trastorno de conducta alimentaria a tiempo? Se complica con depresión, con suicidio, con autoagresiones, generan trastornos de personalidad, dependencia, algunas comienzan a consumir sustancias psicoactivas, van a tener problemas de pareja, frustración, tienen complicaciones cardíacas, renales, cerebrales, hormonales, digestivas, ¿sí? Y los no tratados además generan secuelas para toda la vida. Hay estudios que han demostrado en las clínicas de fertilidad, por ejemplo, las señoras que no pueden tener hijos y recurren a la clínica de fertilidad para hacer un tratamiento de fertilización in vitro, con mucha frecuencia en la historia clínica encuentran que tuvo anorexia a los 15, a los 16, y esos ovarios se atrofiaron, porque cuando un hipotálamo se da cuenta que estamos corriendo riesgo y no hay nutrición, no es la mejor manera de preservar la especie que esa mujer se reproduzca. Entonces, ¿qué hacemos? Atrofiamos los ovarios y atrofiamos el útero, por eso se va la menstruación. Este tipo de cosas no es una niña que no quiera comer o un niño que no quiera comer, este tipo de cosas es una enfermedad sistémica, una enfermedad grave, ¿sí? Y terminan estos desenlaces en la edad adulta que son lamentables y que hay muchísimo escrito, muchísimo publicado de cosas tanto psicológicas como sistémicas y físicas, de secuelas que incluso duran para toda la vida. Entonces podemos concluir que este tipo de cosas son ciertas, son verdad, los problemas de salud mental son de verdad, no son caprichos de los niños o de los adolescentes, no es un invento de los colegios, no es un invento de los psiquiatras, como nos echan la culpa, es que ustedes están enfermando a los niños y los adolescentes, ustedes inventaron unas enfermedades que no existían, eso no es verdad, claro que hay, y la pandemia generó
peores indicadores de este tipo de trastornos. El problema es que hoy en día hay una tendencia a estos temas. O sea, todo el mundo quiere hablar, cada rato hablan en la prensa, la televisión, todo el mundo quiere hablar de estos temas, pero cuando uno va y mira la cobertura sanitaria, la detección temprana, la prevención, no. Todo el mundo quiere hablar en cromos, en El Espectador y en El Tiempo, pero nadie quiere meterse la mano a decir vamos a hacer un programa de cobertura adecuada para prevenir los trastornos de conducta alimentaria. Es muy difícil, son relegados niños y adolescentes, las políticas públicas no están incluyendo este tipo de cosas, y la pregunta con la que uno puede concluir es que, entonces, ¿qué? Dejamos que se frieguen y cuando ya sean adultos y tengan secuelas, entonces ahí sí se suben los costos para el sistema de salud y ahí sí los vamos a atender.